Buenas noches, mi nombre es Orlando Eli. El día de hoy voy a explicar cómo hacer una limpieza de datos o cómo hacer el tratamiento de algunos valores nulos que podríamos tener, ¿no? Entonces, voy a comenzar. Acá tengo el script, ¿no? Y bueno, vamos a hacer caso a este vector. Acá yo estoy creando el vector edad con algunos valores y como pueden ver acá hay un NA y voy a ponerle otro NA acá al costado, ¿no? Vamos a poner que este también es valor NA, ¿ok? Entonces vamos a ir corriendo con control enter, ¿no? Ejecutamos, ahí tenemos nuestro valor edad, nuestro vector edad. Y a ver, a manera de ejemplo, esto no viene el caso, esto no, caso omiso, estoy acá, esto tampoco. Ya, si tengo este vector con valores nulos, ¿no? Tiene un par de elementos de valores nulos, de los 10 elementos, 2 son nulos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una operación como el promedio y como la suma? Como ustedes pueden ver, al tener valores nulos, el promedio y la suma y cualquier operación que yo quiera hacer con respecto a los elementos, me va a salir nulo porque tengo elementos nulos. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Tenemos dos alternativas. Una opción sería pues eliminar todos los elementos NA y me quedo con menos elementos. Y eso lo haría de esta forma. Antes de eso, voy a correr este vector que estoy haciendo una pregunta al vector edad sobre los elementos, ¿no? Y digo si existe elementos NA en el vector edad. Y corro esto y me dice, pues, tenemos dos valores NA. Este que me sale true, es el segundo elemento, y también me sale el séptimo elemento, me sale true. Este es true y este también, ¿no? Entonces yo al hacer esta pregunta, si tengo elementos que me sale true, quiere decir que esos elementos son NA, ¿no? Simplemente estoy preguntándole si tengo valores NA. Entonces la opción que estábamos viendo era eliminar justamente estos dos elementos, ¿no? Que me salen true, eliminarlos y quedarme pues con un vector con menos datos. Si mi vector tiene 10 elementos y 2 son NA, yo al ejecutar esto, creo la variable S y si se dan cuenta la variable S ya no tiene elementos nulos. Si queremos verlo, vamos a ver, limpio la consola, si quiero ver lo que hay dentro de S, vemos que ahora sí no tiene valores nulos y puedo ejecutar operaciones como la media, la suma y me salen ahora sí valores numéricos porque ya no tengo esos elementos nulos, ¿no? Entonces, esa es una opción, eliminar los valores nulos, que cuando de repente son muy pocos datos, podría ser viable, ¿no? O sea, si tengo 100 datos y dos son nulos, quizás no me haga mucho efecto en hacer eso. Pero si tengo muchos valores nulos, ya sería un poco riesgoso, ¿no? Eliminar esos valores. Entonces acá vemos la otra opción, ¿no? La segunda opción, lo que sería es esos valores nulos, no eliminarlos, sino reemplazarlos, ¿no? Reemplazarlos. Y podemos reemplazarlo por el valor promedio de los valores no nulos, ¿no? Entonces, para eso voy a explicar qué quiere decir esta función, ¿no? De avedad, función x y el promedio. Como esto de acá, lo que me va a devolver va a ser un vector, y ese vector también va a tener varios elementos. ¿Cuántos elementos? Bueno, los elementos que tenga edad. Como edad tiene 10 elementos, el vector que me va a generar esto va a ser un vector de 10 elementos. Fíjate que lo que estoy pidiendo es que me entregue el vector promedio de las edades, pero date cuenta que la edad, ¿no? Tiene valores nulos. Y ya habíamos visto que cuando hacemos una operación como el promedio a un vector que tiene valores nulos, el resultado me va a dar nulo. Pero esta función, como me devuelve un vector, me va a devolver un vector con 10 valores nulos. Esto para corroborar. Entonces, como pueden ver,
ha generado valores nulos, un vector con puros valores nulos. ¿Por qué? Porque justamente el vector edad todavía no está limpio. Tengo dos valores nulos que debo arreglar. ¿Cómo soluciono este problema? Para solucionar este problema, yo tendría que colocar, mira, muy similar es la sintaxis, pero además le digo, calcúlame el promedio de los X, o sea, de los elementos de edad, pero que cumplen esto, mira, este RM significa como que elimina los valores NA, o no lo tomes en cuenta. Entonces lo que va a hacer ahora este comando es generar un vector de 10 elementos, pero generando el promedio de todos los datos que no sean nulos. ¿O por qué? Porque esto de acá le estoy diciendo que a los nulos los ignore. Entonces, como los va a ignorar, va a generar ahora un vector con la media de los valores no nulos. Ejecutamos. Y acá tenemos ahora el promedio. Este promedio que ustedes pueden ver acá es el promedio pues del 44, del 30, de todos estos de acá, ¿no? De todos estos de acá, del vector S. Si queremos corroborar, si se dan cuenta, ¿no? Acá está la media del vector S, ¿no? El vector S es idéntico al vector edad, pero no tiene valores nulos. Y si se dan cuenta, acabo de generar un vector con 10 elementos, considerando el promedio de los valores no nulos, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Esto me va a servir luego para hacer la limpieza de datos. ¿Cómo hago la limpieza de datos? Mira, voy a crear ahora el vector 2 y voy a hacer uso esta función que dice if-else, que es muy similar a la función si de Excel, ¿no? Cuando en si Excel tú pones si una condición, luego pones coma, un argumento cuando la condición es verdadera y otro argumento cuando la condición es falsa. Ya, esto funciona idénticamente igual. Si se dan cuenta, acá tengo mi condición y esta condición ya la habíamos visto anteriormente, ¿no? Esto de aquí me va a generar un vector con un vector booleano, ¿no? De 10 elementos y me va a dar true, o sea, verdadero, los elementos que sean nulos, ¿no? Entonces yo digo, si los elementos son nulos del vector edad, ¿qué cosa vas a hacer si los elementos son nulos? Ah, mira, si los elementos son nulos, voy a hacer uso de esta función que ya le hemos visto anteriormente, ¿no? Esta función, ¿qué cosa hacía? Lo que hace esta función es devolverme, ¿no? El promedio de los valores no nulos, ¿no? Entonces acá me dice, si los valores son nulos, entonces vas a colocar el valor, el promedio del valor no nulo correspondiente al elemento nulo. Caso contrario, lo dejo igual. ¿Cómo lo dejo igual? Bueno, el vector original era edad, así que lo dejaría igual como edad. Entonces, al yo ejecutar esto con control enter, estoy generando ahora sí el vector edad 2, ¿no? Y fíjense, ahora sí tengo los 10 elementos, pero el segundo vector que era nulo anteriormente, mira, este era nulo, ahora ya no es nulo. El segundo elemento está tomando el promedio, ¿no? Está tomando el promedio y de esta forma he limpiado los valores nulos, los he reemplazado con el promedio de los valores no nulos. Y con esto ya puedo hacer operaciones, ¿no? Ya puedo tener ahora sí la verdadera media, la suma y bueno, esto sería todo, ¿no? Esto es lo que me resuelve cómo limpiar los valores nulos de un vector para reemplazarlos con el promedio. Eso sería todo. Muchísimas gracias.